Heladita. Mateo, el capítulo 8, verso 23. Y el verso 24 también. Nos ponemos de pie y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Lea usted. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Bien, gloria a Jesús. ¿Da su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Y ponemos atención a la instrucción. Bueno, entrando, dice él, en la barca, sus discípulos le siguieron. De hecho, pues, donde va el maestro deben ir los discípulos. Bueno, es que en estos tiempos debería ser así. Porque en esos tiempos eso era la forma. Si usted podría ver esas películas un poco que enfocan de la antigüedad, cómo eran los maestros, y tras los maestros, los discípulos. O era el maestro y alrededor de él, los discípulos. Hoy, algunas instituciones lo han modernizado de tal manera que entre maestro y discípulos, o sea, han cambiado la forma de la instrucción. ¿Por qué? Porque fíjese, hoy se llama a los discípulos, se les congrega en un punto y ahí se les enseña. Ojo. O se concentran los discípulos en un punto y va el maestro. A diferencia de lo que aquí vemos, donde iba el maestro, iban los discípulos. Todo lo que hacía o le sucedía al maestro, ellos veían, palpaban y también oían como lo veían. ¿Ves? ¿Es igual? No. Porque, por ejemplo, en la forma como instruyen ahora, le concentran, que diría que no está tan mal, pero no es lo correcto, porque se centran los discípulos y se les habla, se ora por enfermo, se ora por otro enfermo, y hay que ser así y hay que ser así. Que es muy diferente cuando Jesús va tras los discípulos, entra a una ciudad, vienen los enfermos, él ora, pone la mano, reprende. ¿Quién lo ve? Los discípulos. ¿Cuál de estas instrucciones desearía usted? En el campo, ahí con el maestro. ¿Se da cuenta? Allí. Ayer, por ejemplo, encontré a un varón que, bueno, estábamos en las coordinaciones para esto, de estas cosas, y encontré a un varón y se llamaba Luis, y él tiene testimonio del Señor, porque a él le había salido un chupo en la columna. Ojo, en tiempo real. Y él había ido al hospital y el hospital le dijo, no te podemos operar porque es peligroso. Pero ya el chupo avanzaba y como que no le dejaba hasta ni caminar. Así que nos reunimos, su mamá y otra hermana y mi persona, y ahí estamos, unidos en la fe, en el Señor y en el Espíritu. Y el Señor comenzó a guiar. ¿Está dispuesto, hermano? Sí, hermano, que el Señor lo haga. ¿Me entienden? O sea, es como yo les cuento ahora, pero en ese momento fue algo real.
verídico. No fue una operación espiritual como a veces hacemos aquí, o operaciones en el espíritu. Porque una cosa es una operación en el espíritu y otra es una operación en carne propia, en piel. ¿Se da cuenta? Entonces en él se hizo la operación en la piel. Y el Señor mostraba y guiaba. Como todos están unidos en la fe, y el cirujano ahí cortó, bisturí, todo abrió, salió el chupo, un poquitito de sangre salió. Nada más, como para testimonio. Salió, listo, se limpió, mano ahí, cerró, listo. Y por ahí está andando. Ahí lo hemos encontrado. Ahí está la hermana Vianney, que como está andando conmigo, ella pues conoce. Y ese es ese. Él lo testificó, ¿sí o no? Sí. Dios le operó de un chupo en la columna, lo que el hombre no quiso hacerlo, hermanos. Por eso la importancia de andar también en el espíritu, de andar con el maestro, obedecer al maestro, no contradecirle, ¿ves? Hacerle caso, cree lo que te dice, etcétera, 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 etcétera. Ahora, si Jesús entra en la barca era un medio no solamente de extracción de materia para alimentación, sino también eran medios también de transporte, de esos años, de esos tiempos. Quizás en esos tiempos como ahora no había pues carreteras en donde por lo menos con carretas se podía viajar. Conforme iba el tiempo cambiando, pues esto se ha ido modernizando. Pero la gente usaba un comité. ¿Qué comité usaba? Algunos lo llaman el comité 11. Pues. En término popular, ¿cuál es el comité 11? Ana. Caminando, pues ya ves, caminando. Y no tal, que mande el billete para el pasaje. Camine. Mientras que tienes pies y aliento de vida, camina. Pero todo quiere fácil, caramba, hermanos. Entonces, la gente caminaba. El Señor sí ciertamente subió a la barca con sus discípulos que le siguieron para trasladarse de un lugar a otro. Porque mire, nosotros hemos hecho un estudio, la vez pasada estudiamos acerca del líder, cómo debe ser un líder, ¿sí o no? El líder no es obstante para que se vaya y se meta entre la multitud que dice que el otro. Debe cuidar también su imagen, su personalidad, etc. Entonces, ¿por qué Jesús toma la barca para trasladarse de un lugar a otro? ¿Por qué no mejor caminar y por el camino donde va anunciando el reino? ¿Podría ser? Sí. Claro. ¿Ves? Porque si tú tienes que predicar, ¿por qué tienes que irte de una provincia a otra provincia? ¿Por qué no te vas mejor de un pueblo a otro pueblo y vas predicando y vas predicando? Podría ser. Bueno, tú o yo. Pero Jesús tomó una barca para desplazarse a otro lugar. Quizás por la distancia de repente. Pero aquí hay un algo que hay que pensar. ¿Por qué, hermanos? Porque entre toda la multitud no todos apuntan al reino de Dios. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Aprenda. No todos apuntan al reino de Dios. No todos apuntan a creer y seguir a Jesucristo de verdad o firme. De todos, ¿cuántos apuntarían al reino de Dios? ¿Tú crees que esas 100 personas, vamos a poner un ejemplo de 100 personas, para ser más precisos, ¿apuntarían esas 100 personas para alcanzar el reino de los cielos estando ahí Jesucristo? No.
¿Sí o no? Otra, la siguiente pregunta es, ¿todos verdaderamente creerían en el Señor, verdaderamente que Él es el medio para alcanzar la salvación? O sea, quiere decir pues que no te debes engañar. Porque hay muchos que porque tienen 500 almas, 600, 2000, 3000 almas, piensan que ya todas van a ser salvos. ¿Será verdad? Oiga, porque cuando Jesús predicaba, enseñaba, dice que había una gran multitud. Para darnos cuenta nada más, cuando el Señor estaba en el monte, ahí para compartir los peces, que no había comida, ¿cuántos comieron? 5.000. Sin contar Ojo. mujeres y los niños. 5.000 varones. ¿Ves? Ahí no van a darte cuenta, 5.000. ¿Qué haríamos nosotros rodeados de 5.000 personas? ¿Ves? Entonces diríamos, Señor, mira, 5.000 para ti. ¿Sí o no? Algo parecido como el profeta Elías, me parece, que dijo, Señor, a todos tus profetas han matado y yo no me he quedado, Señor. Estaba preocupadísimo, Señor, peligra mi vida. ¿Qué le dijo el Dios viviente? Que reservado. Otros 400. ¿Se da cuenta? ¿Qué te preocupas? A mi manera, ¿no? ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es tu...? No eres el único. No, si yo tengo reservado y que son santos, Señor, pero ¿cómo es eso? Es que tus pensamientos no son como los pensamientos, ¿ves? Porque mientras que tú estás viviendo aquí tu ambiente de cólera, de ira y de rabia y te crees santo y que esto y que el otro, el Señor ya te está levantando otro, el cual te va a decir y te va a poner. ¿Ves? Es casi parecido también en el caso de el profeta Samuel con Saúl. Samuel llora y llora, Señor, tu siervo, perdónalo, Señor. Mira, Padre Jehová, Dios le dice, cállate, déjate llorar. ¿Qué haces llorar? Agarra tu redoma y vete que tengo otro. Mire cómo es Jehová. Por eso no te hagas el creído o la creída. Sin mí no van a hacer nada. Como algunos pastores, ¿no? Sin mí no hacen nada y se atornillan ahí. Y son los mandamases, son los dueños, porque cuando ven una congregación que son gente decente y que tienen plata y hay buen diezmo, ahí se atornillan y se pelean todavía. Porque cuando hay cambio, arman. Por eso van ganando las ovejas para ellos, no para Cristo, por no dejar ese redil. Pero no quieren dejar el redil por amor a las almas, sino por amor al billete de las ovejas. ¿Se da cuenta o no? Sí. Y hay uno que está en llore y llore. ¿Ves? Entonces, no es que Dios sea malo, o es que Dios es malo. No. Él es correcto. ¿Ves? Entonces, fíjate, déjase cuenta de estos puntos que son muy importantes, hermano, para que usted pueda entender a Dios. ¿Qué hace ahí lloriqueando? Vente, ya toma tu redoma. Y lo manda para ver a otro rey, el cual Dios ya, él sí lo había escogido. ¿Cómo se llamó? David. Él estaba ahí en el redil con las ovejas en los montes de los cerros ahí, con las ovejas. Estaba con su internet o estaba con su celular. Estaba tocando su instrumento musical. Estaba con su flautito, su arpita ahí, ¿sí o no? Pensando Cantando. siempre en su Dios. Ahí está, pero uy, hermano. Bueno, ya su nombre. Gloria a Dios. Entonces, esta es la barca, un medio, ¿no? De trasladarse de un lugar a otro, puesto que si Jesús de repente
iba caminando, mucha gente iba a estar alrededor y alrededor y alrededor. Quizás algunos por ser sanos, nada más. Otros porque vieron la gloria o oyeron de que él había dado de comer a tantos, entonces le van siguiendo porque sabe que les dará de comer. O sea, con esto quiere darles a entender de que ustedes como discípulos no se confíen que porque hay una gran multitud, ya todos están amando al Señor. No, no te confíes. ¿Ves? Y ojo, que porque te da un regalito, te da un chocolate, te trae una rosa, te trae una flor, oh, te trae un peluche, oh, ¿y qué más trae? Una comida, cabrito. Cabrito, ceviche, frijoles. ¿Porque te ama mucho? No, por algún interés. Esa es la presentación, no es de la entrada. ¿Sí? Hasta comer el pastel. Y después, ya su nombre, hermano. O sea, se da cuenta, lo que Cristo quiere, hermanos, es que tú aprendas a ser realista. ¿Qué se entiende con esa expresión? Que seas realista, que no te dejes llevar por emociones, ilusiones, que no te dejes llevar por emocionismos y cosas que se pintan como en la televisión y tanta gente que quiere ser la fama. Cristo quiere que seas realista. Que me mires las cosas tal como son. Porque Él está actuando así de otra manera. Porque si su labor era predicar el reino de los cielos, bueno, entonces ¿por qué tienes que irte de una barca al otro sitio? Vente por acá, porque por el camino vas a encontrar gente y le hablarás. ¿Sí o no? Sí. Y ensancharás, sí, pero ese no era el objetivo. Él sabe por qué. Y los discípulos tienen que decir, maestro, ¿a dónde vamos? ¿Y a ti qué? Maestro, ¿barca? No, ¿por qué no contratamos un bus? Diríamos, pues, ¿no? Pero el buen discípulo obedece al maestro. Hasta ahí entonces. ¿Más o menos hemos entendido? Sí. Cuando Jesús entra en la barca. Pero es que a veces también, hermanos, cuando Dios quiere mostrar su gloria, Él sabe lo que hace con sus siervos. Ojo, cuando Dios quiere mostrar su gloria, o de repente el enemigo quiere hacer un algo contra los siervos del Señor, por algo son siervos del Señor y están preparados para asumir cualquier cosa de responsabilidad o alteración de la naturaleza de lo que hubiere. Por algo es siervo de Dios, Dios con él y él, o ella con Dios y Dios con ella, sea hombre o sea mujer. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces subieron a la barca, se van en la travesía, correcto, y en la travesía dice el 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ojo, ese tipo de tempestad mayormente se levanta, por decir, algo casi cerca de las 200 millas de tierra hacia adentro. Porque mira, ve, estas barcas, si aquí es tierra, no entraban más allá de 200 millas, por decir, mar adentro. Solamente quizás aproximadamente unos 40, 50 kilómetros, por decir, para que se pasen de una zona a la otra. O sea, por decir, viajaban a la línea paralela de las orillas o de las riberas de la tierra. ¿Me dejo entender? Claro, porque eran barcas así nada más, bien eran unas barcas con unas velitas o con remos. Aunque mayormente me parece con remos, porque ese tipo de barcas eran mayormente para cazar. ¿Cazar qué?
Pescar. Cazar pescado. Pues. ¿Ves? Entonces, ellos no salían mar adentro. Entonces, este tipo de tempestad sí se levanta mar adentro. Si dice que las olas eran tan grandes, aproximadamente. Que cubría, dice la barca. Sí, pero está bien, pero vamos, darle expectativa a tu idea. Suponte una barca, tamaño de esto, de aquí hasta allá. Aproximadamente. La altura de una ola. 3 metros. No, Si la altura de aquí es 3 metros. No, estamos hablando de una altura más o menos entre 15, un poquito más alto, por decir. Ahora, acá mismo lo dice, se levantó en el mar una tempestad tan grande. ¿En qué consiste una tempestad? Los vientos son fuertes, número 1. Número 2, las olas son fuertes, movibles, así, como mecedoras. Al viento fuerte levanta como llovizna. ¿Ves? Y ese mismo movimiento que tiene va a motivar a que las olas se levanten altas. Ese remesón del mar. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de salir un poquito más adentro. ¿Ya? Porque aquí nosotros desde la orilla de playa hacia allá vemos que las olas más o menos están así. ¿Sí o no? Sí. Y cuando viene el viento, la ola lo forma y se levanta. Pero mar adentro el mar, las olas van así. Por eso es que se ve que cuando va un barco, se ve como que se hunde, vuelta aparece. Vuelta que se hunde, vuelta aparece. ¿Ves? Cuando el mar está calmadísimo, sí está quietito, está así, todo se ve como una inmensa playa plana. Y los barcos sí se ven. Pero cuando el barco está, el mar está movido, ¿cómo son las olas? Así. ¿Ya me entendió? Sí. Hermanos, ¿ya su nombre? Ahora, este es para que usted pueda entender lo que dice acá la escritura, lo que estaba sucediendo. Se levantó en el mar una tempestad, el viento fuerte. Aparte del movimiento del agua, el viento fuerte que sopla, y fíjense cómo deberían haber crujido la barca, porque la barca en esos tiempos no eran de metal como es ahora. ¿De qué eran? Madera, pues. ¿Ves? Entonces, ¿crujía o no podría haber crujido? Sí. Claro. Bueno, gloria a Jesús. Dice, una tempestad tan grande que las olas cubrieron la barca, pero él dormía. O sea, nuestro Señor, bueno, pues, no, es que, o sea, no es tanto que nosotros que quisiéramos santificar al Señor siempre, porque cualquier otro medio diría, bueno, pues si el Señor entra a la barca, bueno, puede que se echa a dormir. Es un haragán, es un ocioso, como que está durmiendo. Podría ser. ¿Ves? Pero se supone que el Señor, si entra a la barca para trasladarse de un lado a otro, qué sé yo, entonces es porque venía del trabajo. Había predicado, había enseñado como nosotros ya lo estamos observando, siguiendo, ¿sí o no? Él estaba tratando, él estaba trabajando. Entonces, al entrar en la barca, muy bien, él entra a la barca, ¿qué va a hacer? Va a remar, porque él no va a remar, porque no es parte de la tripulación.
¿O sí? No. ¿Él va a mandar en la barca? No. Tampoco, porque él no es el capitán. Ni tampoco el dueño de la barca. Ni sus discípulos. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, el Señor, como cualquier otro como tú, buscó un lugar por ahí y se recostó. ¿Eh? Sí. Claro, y se recostó. Y al recostarse, de hecho, bueno, pues el cansancio y el trabajo se quedó dormido. Además, también se lee en la palabra que el Señor iba al monte de los olivos y oraba a veces se quedaba toda la noche orando. Pues, claro, o sea, por eso les digo, no se trata de que nosotros quisiéramos santificar a nuestro Señor, no, sino que vamos a hechos reales. A hechos reales, porque un maestro que enseña por aquí, enseña por allá, y está por allá, y está por aquí, y al siguiente día enseña, y al siguiente día enseña, y vuelta en las madrugadas prepara sus temas por decir, y otra vez al otro día enseñando. Fíjate el cansancio para resistirlo. Y tan solamente que cuando tiene la oportunidad, se recuesta. Y al recostarse, bueno, pues, ¿quién hay que no se haya recostado en algo de un momento, de un trabajo tan arduo y no se queda dormida? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Qué dice Fey? Sí, ¿No? Ya ve. A menos este hermano Juan ronca ahí. ¿Pero ahí estamos? Sí. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos reales. Y así debe ser. Entonces nuestro Señor se quedó dormido, pues. Bueno, pues, de lo que estaba sucediendo en la barca y alrededor de la barca, lógicamente Él es ajeno a ello. No vamos a exagerar tampoco, como algunos se exageran, no, hermano, pero nuestro Señor dormía, pero Él estaba en el Espíritu. En el Espíritu el Señor estaba atento a todo lo que sucedía, hermano. Amén. ¿Quieren eso? No. No hay que exagerar. Por eso, dos cosas. No debemos santificar a quien es santo por su propia naturaleza o condición. ¿Correcto? Ni tampoco debemos exagerar como para querer obviar tantas cosas de alguien en la cual no necesita que nosotros exageremos de sus actos o de lo que Él está haciendo. Jesús no necesita. Por decir, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Necesita que nosotros le defendamos? No, eso es verdad. No necesita que nosotros, como seres humanos o seguidores de Él, lo defendamos. Gloria a Jesús. Pues bien, comenzó entonces. Comenzó todo este alboroto del mar y el viento que sopla y la barca se mueve para allá, para acá y que no pueden navegar bien. Entonces ahí nada más podemos tomar un poco de idea para decir qué podría estar pasando con la tripulación y los pasajeros que estaban ahí. ¿Qué podría estar sucediendo? Se habían un poco asustado. Miedo. Se habían un poco asustado. ¿Qué otra cosa más? Desesperado. Comienzan a desesperarse. ¿Qué más? Nervios. Sus nervios. Tanto Ya. fue su miedo, su desesperación que Bien. Miedo y desesperación de algunos quizás tirarse al mar. no sabían qué hacer. Exactamente. Lógicamente, ¿qué hacemos? Miedo, desesperación, pánico, terror, horror, pavor. ¿Y qué hacer ahora? Se supone que la tripulación y el capitán o el que manda ahí o el dueño de la lancha, se supone que estando ahí, deberían haber tenido algo de experiencias concerniente a estos movimientos de mar. Y si no lo han tenido, también indicaríamos que estaban también entrando en ese mismo trance de pánico terrible. El temor a perder la lancha y a perder, lógicamente, sus vidas. ¿Qué hacer?
agarra uno aquí, agarra el uno al otro allá, agarra aquí, el mástil se balancea, ya se quiere romper, ya se entró agua por aquí, entró agua por allá, ya está fondeándose el agua para adentro, coge aquí, saca allá, vino otra ola, lo rellenó más, encima están mojados. De repente un débil por ahí comienza pues a llorar, ¿sí o no? O de repente otra que me dirá, auxilio, socorro. Si ustedes estuviesen ahí, ¿qué harían? No, una idea nada más. Pero me asustaría bastante. Pues lógico. No, sí, cuando tuve la oportunidad de ir un poquito más adentro en una lancha, vi como otros vomitaban. Y eso que no estaba tan movido. ¿Podrían estos estar vomitando? Sí, alguna. Ahora, si se cayó, se resbaló con el movimiento, Golpear. le va a rodar, pues. Aparte de eso que llevan barriles, llevan su red y llevan cosas, piensa. ¿Ya está pensando o no? Sí. Tome en cuenta como que si usted estuviese ahí, a ver, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y hay un alguien por ahí que está plácidamente dormido. Podríamos compararlo entre este personaje que está aquí durmiendo con otro personaje que también se fue a dormir en una barca. Jonás. ¿Sí o no? Sí, mandaron. ¿Es igual o hay diferencia? Hay diferencia. Ojo, porque hay muchos que así, o como Jonás, o quizás cansado por el trabajo y tuvo la oportunidad de recostarse, se quedó dormido. A ver si me va entendiendo. Porque en este caso Jonás, sí, pagó, subió a la barca y se fue por ahí y se metió y echarse a dormir y no le importó ni un pepino. ¿Ves? Jesús subió con sus discípulos, tomó un momento, no hay nada que hacer, estar paradito ahí mirando el mar que avanza la lancha. Bueno, pues tuvo la oportunidad, se recostó, se quedó dormido. ¿Han pensado en eso? Véase cuenta. Ahora, ¿cuántos hay que en las iglesias están durmiendo? ¿Cuántos siervos, cuántos instrumentos del Señor están en las congregaciones a semejanza o simbolizando, comparándolo con una barca, pero están durmiendo? Pero están durmiendo a la semejanza de ¿quién? De Jonás. ¿De nuestro Señor, que lo expresa aquí, o a la de Jonás? Pueblo. A la de Jonás. Exacto, porque son desobedientes, rebeldes, testarudos. Tú lo has dicho, contradicentazos, que apenas me dicen una cosa y ya, se dan vacaciones 4 años. Ya exageré. ¿Ves? ¿Qué más? Un Jonás que no quiere hacer la obra de Dios, porque Jehová Dios le dijo, ve y predica, ¿sí o no? Y Jonás dijo, no, ¿para qué voy a ir? Si eres perdonador, voy a ir vuelta a gritar, se van a arrepentir, y luego yo como quedo. Ojo, yo como quedo. Ese instinto indica que Jonás, como muchos, cuidan y guardan su imagen, su reputación. A ver si se ha dado cuenta. Pero ahí no hay amor por las almas, porque era un pueblo que muchas almas. No, está bien, que no hay amor por las almas, sí, sino que mirar un poco no más diga adentro.
adentro. Quizás no digan de él un mal, por así decir. Yo voy a hablar y estos de acá no se arrepienten. Este por la pura viene. A veces los pastores no quieren ir a ciertos lugares porque se sienten como que si van a hablar mal de ellos. O sea, se cuidan bastante en este aspecto, pero creo que lo normal sería ir, ¿no? Claro, ya, por ahí estamos. Sino que el sentido va, estudiando un poquito más adentro, el sentido va de que Jonás sabía de que Dios es perdonador y que quien se arrepiente Dios lo perdona. Entonces él, ¿para qué voy a ir? Si se van a arrepentir, se van a convertir y tú lo vas a perdonar, no lo vas a castigar. Él sabía. Así que lo que se desea es que primero le castigues y después que se arrepientan, entonces yo quedo, ¿ves? Te avisé, te dije. Pero como sé que le vas a perdonar, entonces, ¿para qué voy a ir? Perdónale de una vez y normal. ¿Ya ves? Si se ha dado cuenta, ¿me ha entendido? ¡Qué simplón, qué simpleza! Ajá. No, pero ¿para qué lo voy a predicar? Si además todo está escrito, le va a ocurrir algo en su vida, se le va a cortar una pata, va a tener que arrepentirse. ¿Para qué le voy a hablar? Así que mejor me voy por acá. A ver, ¿lo han entendido o no? Ya su nombre, hermano. ¿Ves? Entonces muchos están como Jonás, durmiendo ahí. Por eso es que no hay obra, por eso es que no hay prosperidad espiritual en el creyente. Por eso es que el creyente no supera, no avanza, no va y dice, hermano siervo, ¿qué hay para hacer? Hermano siervo, ¿qué hago? Hermano, ¿en qué tengo la oportunidad? Hermano, ¿cómo lo hago? Hermano, quiero aprender. ¿Se da cuenta? No lo hay, sino que muchos duermen. Y a veces tienen 20 y 30 años. Mientras que afuera están que desesperan en la barca, hay problemas, hay disensiones, hay contiendas, hay enojos, hay resentimientos, están enfermos, no hay que comer, no tienen trabajo, que este y que el otro. Pero el hermanito, el pastorcito está... Ni el temblor, ¿no? Lógico, ni el temblor. ¿Ven? Como hermanos, pero son muy buenos para decir, hermanita, tienes que respetarme porque yo tengo 30 años en el Evangelio, así que hermanita, a mí tú no me vas a refutar. Para eso sí son buenos, pero duermen. Ojo, como la de Jonás, no como la de nuestro Señor, pues, ¿sí o no? Porque la de nuestro Señor tiene de trabajar. Y la oportunidad que tuvo de recostarse. Bueno, se quedó dormido, pues. Ahora todos están alborotados. La lancha se quiere dar vuelta, el mar, las olas nos quieren tragar y ¡plá! Y se mueve la lancha que ya se quiere hundir. Se hundirá por la derecha, se hundirá por la izquierda, no sabemos, o de repente ya se está llenando de agua. Todos están asustados, desesperados, temor, con miedo a morir y bañaditos con agua y sal. ¿Sí, hermanos? Sí. No estoy exagerando, ¿eh? ¿O sí? No, estamos viendo ahí las descripciones para poder entenderlo. Muy bien, ya su nombre. Gloria a Dios. Lo cierto está que nuestro Señor dormía. ¿Qué soñaba? Pues no todo el que duerme sueña. Hay algunos que duermen y no sueñan. Pero cuando el cuerpo está cansado del trabajo y tu mente y todo tu ser también, prácticamente uno queda en cero. Ojo, queda en cero, por no exagerar, queda bajo cero. ¿Por qué? A ver, hermanos, ¿quién tiene la idea? ¿Por el cansancio? Porque por el cansancio el cuerpo no llega a percibir nada. Si la lancha está que se mueve para aquí y para allá, ¿sí o no? El viento sopla, la tempestad y la lluvia y moja, pero está tan dormido que no siente nada.
¿Ya ves? Porque si tú estás como se dice en tu vida holgada, tranquila, vas, te echas a dormir y sientes una pulga por acá, Sientes. ¿qué hace? Sientes. Ya, pues yo no reacciona, ¿no? Y mete y la busca la pulga, lo tritura. O si no, que está durmiendo y está bien suelto, viene el zancudo que tío, y lo siente. ¿Estamos ahí o no? Sí. Claro, y si va pasando una cucaracha, Igual. también pasa una rata, También. también lo siente. Un temblor, Sí, lo siente. Ojo, aquí podemos observar qué tanto era el trabajo, porque no solamente de nuestro Señor es predicar, anunciar, sino también hacerles entender, aparte de eso, la liberación, de la sanidad, de los prodigios, los milagros. ¿Entienden? Y el caminar, y a veces el Señor ni comía, pero seguía trabajando. Mira que lo que Él se queda dormido ahí, prácticamente no siente nada. Ni el agua que le había caído. Y esto es los gritos de los tripulantes, porque dicen, Señor, auxilio, socorro. Vamos a mirar a los discípulos. ¿Cómo habrían estado los discípulos? Desesperados. ¿Verdad? Agarrados del uno al otro de la manito, o agarrados ahí de la barca, de la madera, qué sé yo, agarradito de la soga. Ahí. ¿Y el Señor? ¿Y el Señor? ¿Dónde está vuestro maestro? Amén, hermano. ¿Y a su nombre? Mire usted estas cosas que son muy importantes. Porque a veces cuando el predicador va, ay hermanita, dice, estoy cansado del viaje, hermano, qué matador. Así que voy a echar una ronquera, hermano, un ratito. Pero hermano, ya el culto empezó, ya le va a tocar, hermanita, por lo menos unos 20 minutos que esperen. Sigan cantando los coros y luego yo voy y va, se echa a romper. Si viniera el Señor, le daría cocorrones. ¿O no? Sí. O un azote, ¿no? ¡Plah! Levántate, Aragán. No estás haciendo el ejemplo de tu maestro. Estás haciendo el ejemplo de Jonás. Exacto, Jonás. ¿Ves? ¡Qué bien! Así que tengan cuidado con la doctrina de Jonás. ¿Ya lo entendió? Sí. ¡Ya su nombre! Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Así hay muchos hermanos que están como Jonás, pero no como nuestro Señor, cansado totalmente del trabajo. Una oportunidad, no se olvide, pudo descansar. Pero para un siervo de Dios, del Dios vivo, no hay vacaciones, no hay descanso, ¿sí o no? No hay refrigerio, no hay jubilación, CTS, vacaciones útiles, ¿sí o no? Dice que no tiene dónde recostar La cabeza. su cabeza. Así que por ahí nomás déjase cuenta qué clase de pastor tiene y cómo usted le están instruyendo en el Evangelio de Salvación. Piénselo bien. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Gloria. Glorificamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.